Presta atención al hombre que se desliza en el asiento trasero de este Nissan Altima plateado. Su nombre es Michael Torres. Tiene 29 años. Es desarrollador de software en una startup tecnológica en el centro de Portland. A las 11:23 de la noche del jueves 12 de octubre, solicitó un lift desde un evento de networking en el Pearl District hasta su apartamento en el vecindario de Hawthorne. El viaje debería tomar 14 minutos. Michael había pasado la noche conociendo posibles inversionistas. Su bolso mensajero está a su lado. Revisa su teléfono mientras el coche se incorpora al tráfico. Le envía un mensaje a su novia. Saliendo ahora, pronto en casa. Ahora presta atención a la conductora. Su nombre es Sarah Kim. Tiene 34 años. Es una madre soltera coreano-americana que ha estado conduciendo para Lyft durante 11 meses. Su perfil muestra 4,88 estrellas en 2.134 viajes. Sin quejas, sin incidentes, sin señales de alerta. La cámara del tablero montada en su parabrisas lo graba todo. Las 11:38 de la noche, el vehículo llega al complejo de apartamentos de Michael en Southeast Hawthorne Boulevard. La cámara del tablero muestra a Michael reuniendo sus pertenencias. Le agradece a la conductora. La puerta se abre. Baja a la acera. El viaje se marca como completado a las 11:39 de la noche. En 20 minutos, Michael Torres desaparecería. Para la mañana, los investigadores descubrirían que la llegada no fue el final del viaje. Fue el comienzo de algo mucho más oscuro. Michael Torres creció en Sacramento, el hijo del medio de 5 hermanos. Sus padres lo describían como ambicioso y metódico. Se había mudado a Portland 3 años antes por una oportunidad laboral. Vivía solo en un apartamento de una habitación en un edificio de almacén renovado. Mantenía horarios irregulares debido a la cultura de las startups. Era cauteloso con su seguridad personal. Sus publicaciones en LinkedIn de esa semana mostraban entusiasmo por el lanzamiento de un nuevo producto. Estaba liderando el desarrollo de una plataforma de seguridad de criptomonedas. El lanzamiento beta estaba programado para noviembre. Ya había recibido atención de firmas de capital de riesgo. Esa noche del jueves fue rutinaria. Michael llegó al evento de networking a las 7 de la tarde. Las grabaciones de seguridad lo muestran conversando con aproximadamente 40 profesionales de la tecnología. Intercambió tarjetas de presentación. Habló con 3 inversionistas diferentes. A las 11:15 de la noche se despidió de sus colegas y salió. 8 minutos después solicitó el lift. Su novia, Jennifer Park, estaba terminando de trabajar en un proyecto de diseño gráfico cuando el mensaje de Michael llegó a las 11:24 de la noche. Jennifer respondió inmediatamente. «Maneja con cuidado. Te amo». No pensó que algo estuviera mal. Michael a menudo trabajaba hasta tarde. A las 12:15 de la mañana, Jennifer estaba preocupada. Michael no había llegado a casa. Su apartamento estaba a solo 14 minutos de distancia. Llamó a su teléfono. Fue directo al buzón de voz. A las 12:22 de la mañana, Jennifer llamó de nuevo, a un buzón de voz. Envió 5 mensajes de texto. Ninguno fue entregado. Por cierto, si te fascinan las grabaciones extrañas, el metraje inexplicable y las cosas inquietantes que las cámaras han capturado, este canal explora videos ocultos, cintas olvidadas y misterios captados por cámaras. Suscríbete y cada semana descubriremos lo que nunca debió ser visto. Ahora, volvamos al metraje. A las 12:45 de la mañana,
Jennifer condujo hasta el edificio de apartamentos de Michael. Su espacio de estacionamiento estaba vacío. El código de entrada del edificio no mostraba registro de que él hubiera entrado esa noche. A la 1:10 de la mañana, Jennifer llamó a la oficina de policía de Portland. La investigación había comenzado. La respuesta inicial fue moderada. Michael era un adulto. Había estado desaparecido menos de 2 horas. Los oficiales tomaron el reporte y aseguraron a Jennifer que investigarían, pero enfatizaron que la mayoría de los casos de personas desaparecidas se resuelven rápidamente. Jennifer no se sintió tranquilizada. Michael no desaparecía. Michael no apagaba su teléfono. Michael no ignoraba mensajes. Algo estaba mal. La detective Andrea Castellano fue asignada al caso el viernes por la mañana. Era una veterana de 8 años de la unidad de personas desaparecidas. Había manejado cientos de casos. La mayoría involucraban malentendidos, salidas voluntarias o adultos ejerciendo su derecho a irse. Pero ciertos detalles llamaron su atención inmediatamente. El teléfono de Michael se había apagado a las 11:52 de la noche. No se apagó gradualmente, se terminó abruptamente. Su última ubicación conocida, según datos de torres celulares, no era su complejo de apartamentos. Era 5 cuadras al este, cerca de la intersección de Hawthorne Boulevard y la avenida 32. El viaje de Lyft había terminado en su apartamento. ¿Por qué su teléfono estaba haciendo ping desde 5 cuadras de distancia 13 minutos después? La detective Castellano solicitó los datos del viaje de Lyft. La compañía respondió en horas. Conductora: Sarah Kim. Vehículo: Nissan Altima 2020. Placa: PLM 8943. Hora de recogida: 11:23 de la noche. Hora de entrega: 11:39 de la noche. Ruta estándar, sin desviaciones, sin paradas adicionales. El viaje parecía completamente rutinario. Castellano contactó a Kim directamente. La conductora contestó al primer timbre. Recordaba al pasajero. Joven, educado, profesional. Conversación amistosa sobre la escena tecnológica de Portland. Le había agradecido cuando salió. Ella lo vio caminar hacia la entrada del edificio de apartamentos antes de irse. No vio nada inusual. Kim aceptó reunirse con la policía esa tarde. La entrevista tuvo lugar en el recinto central de la oficina de policía de Portland. Sarah Kim llegó a las 3 de la tarde del viernes 13 de octubre. Estaba cooperativa, calmada y parecía genuinamente preocupada cuando le informaron que Michael estaba desaparecido. Kim proporcionó su cronología. Después de dejar a Michael a las 11:39 de la noche, había conducido al este por Hawthorne Boulevard hacia Mount Tabor, donde recibió otra solicitud de viaje a las 11:44 de la noche. Ese viaje la llevó al Alberta Arts District. Completó 3 viajes más antes de terminar su turno a las 2:15 de la mañana. Fue a casa. Durmió. Despertó con la llamada de la detective. Castellano preguntó sobre la cámara del tablero. Kim confirmó que grababa continuamente mientras la aplicación estaba activa. El metraje estaba almacenado en una tarjeta micro SD en el dispositivo. Kim la entregó inmediatamente. La entrevista duró 28 minutos. Kim fue liberada. No era considerada sospechosa. Era una testigo cooperativa que había proporcionado evidencia potencialmente crucial. La detective Castellano regresó a su escritorio y cargó el metraje de la cámara del tablero en su computadora. Lo que vio en esos 14 minutos lo cambiaría todo. La cámara del tablero capturó todo el viaje en resolución nítida de 1080p.
La marca de tiempo era visible en la esquina inferior derecha. El audio era claro. 11:23 de la noche. Michael se sube al asiento trasero. Saluda educadamente a Kim. Ella confirma su destino. Se acomoda y revisa su teléfono. 11:24 de la noche. El vehículo gira en Burnside Street hacia el este. Michael escribe un mensaje. El mensaje para Jennifer. Pone su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. 11:27 de la noche. Kim conversa. Pregunta sobre su noche. Michael menciona el evento de networking. Habla sobre el lanzamiento del producto de su compañía. La conversación es comprometida y agradable. Él parece relajado. 11:35 de la noche. El vehículo se acerca al vecindario de Hawthorne. Michael comienza a reunir sus pertenencias. Pone su bolso mensajero en su regazo. 11:38 de la noche. El Nissan se detiene junto a la acera afuera del complejo de apartamentos de Michael. La cámara del tablero muestra la entrada del edificio claramente. Fachada de 1900, ladrillo rojo, puertas dobles de vidrio, patio bien iluminado. 11:39 de la noche. Michael le agradece a Kim. Abre la puerta, baja a la acera, cierra la puerta, y entonces la cámara del tablero captura algo que nadie esperaba. Michael no camina hacia el edificio de apartamentos. Se queda parado en la acera durante 4 segundos. Parece estar mirando algo fuera del encuadre a su derecha. Luego camina hacia el este, alejándose de su edificio, moviéndose con propósito. Kim no se va inmediatamente. La cámara del tablero continúa grabando. Durante 9 segundos, la cámara captura a Michael caminando al este por Hawthorne Boulevard, pasando frente a los escaparates cerrados, su bolso mensajero sobre el hombro. Luego se detiene. Una furgoneta blanca se estaciona junto a la acera. El modelo y la marca del vehículo son parcialmente visibles. Una Ford Transit blanca. La placa está oscurecida por la suciedad y el ángulo. Michael se acerca a la ventana del conductor. Se inclina ligeramente, como si hablara con alguien dentro. El intercambio dura aproximadamente 7 segundos. Luego, Michael camina hacia la parte trasera de la furgoneta. Las puertas traseras se abren desde dentro. Michael sube. Las puertas se cierran. La Transit se aleja, dirigiéndose al este por Hawthorne Boulevard. La marca de tiempo dice 11:41 de la noche. La detective Castellano reprodujo el metraje 4 veces. Cada vez la secuencia era idéntica. Michael Torres, después de ser dejado de manera segura en su apartamento, había entrado voluntariamente en otro vehículo en 2 minutos. ¿Quién conducía la Transit? ¿Por qué Michael había subido? ¿Había conocido al conductor o había sido engañado? La investigación tenía una nueva dirección, pero muchas más preguntas que respuestas. Castellano reunió un equipo. El metraje de la cámara del tablero fue mejorado y analizado cuadro por cuadro. La Transit fue identificada como una Ford Transit 2017 a 2019, blanca sin marcas visibles ni logotipos de compañía. La placa permaneció ilegible a pesar del mejoramiento digital. Las ventanas en las puertas traseras estaban oscurecidas, haciendo imposible ver adentro. Los datos de torres celulares confirmaron que el teléfono de Michael había hecho ping desde la intersección de Hawthorne Boulevard y la avenida 32 a las 11:52 de la noche. Esa ubicación estaba a 5 cuadras al este de donde la Transit lo había recogido. El teléfono se apagó inmediatamente después. Los investigadores inspeccionaron el área buscando cámaras de seguridad adicionales. Varios negocios tenían sistemas,
pero la mayoría apuntaban a puertas y estacionamientos, no a la calle. Ninguna capturó la Transit con suficiente claridad para leer la placa. Una cámara montada afuera de una tienda de conveniencia en Hawthorne, y la 32 capturó una imagen distante de la Transit, pasando a las 11:51 de la noche. El vehículo se dirigía al este, alejándose del centro. 60 segundos después, el teléfono de Michael dejó de transmitir. La línea de tiempo era devastadora. Michael había entrado al vehículo a las 11:41 de la noche. Su teléfono se apagó a las 11:52 de la noche. 11 minutos. ¿Qué pasó en esos 11 minutos? Jennifer Park hizo un llamado público el sábado por la noche. Se paró junto a la detective Castellano en una conferencia de prensa, su voz temblando pero determinada. Pidió a cualquier persona con información sobre Michael que se presentara. Lo describió como amable, brillante y amado. No entendía por qué subiría al vehículo de un extraño. La conferencia de prensa se transmitió en las noticias locales. El metraje de la cámara del tablero fue liberado a los medios. En horas se había esparcido por las redes sociales. Decenas de miles de personas vieron a Michael salir del lift, caminar hacia el este y subir a la Transit. Las llamadas comenzaron a inundar la línea directa de la policía. La mayoría eran bien intencionadas pero inútiles. Supuestos avistamientos de Michael que resultaron ser otros jóvenes. Teorías sobre espionaje corporativo. Especulación sobre robo de criptomonedas que salió mal. Si quieres entender cómo las grabaciones ordinarias se convirtieron en misterios perturbadores, cómo la vigilancia reveló lo inesperado y por qué algunas imágenes aún generan preguntas hoy, este canal trae historias reales cada semana, mezclando tecnología, miedo y lo desconocido. Suscríbete y descubre lo que las cámaras presenciaron. De regreso a lo que la cámara grabó. Una llamada recibida el domingo por la mañana se destacó. El llamante se identificó como Ramón Gutiérrez. Era dueño de un carrito de comida cerca de Hawthorne y la 28. Había estado cerrando alrededor de las 11:30 de la noche, el jueves. Había visto una furgoneta blanca estacionada en una calle lateral cerca del complejo de apartamentos. Lo recordaba porque el motor del vehículo estaba encendido, el escape visible en el frío de octubre, pero no podía ver a nadie en el asiento del conductor. Al menos nadie visible desde su ángulo. La detective Castellano entrevistó a Gutiérrez el domingo por la tarde. Su relato era convincente. Había estado estacionado en Southeast Stark Street, una cuadra al norte de Hawthorne. Había notado la Transit porque había estado al ralentí durante al menos 15 minutos mientras él limpiaba su equipo. No le había dado mucha importancia. La gente a veces esperaba en vehículos, pero cuando vio el metraje de las noticias, reconoció la furgoneta inmediatamente. Gutiérrez proporcionó un detalle adicional. Alrededor de las 11:35 de la noche, justo antes de terminar de limpiar, había visto a alguien pasar junto a su carrito, dirigiéndose al sur hacia Hawthorne. Una figura con ropa oscura, estatura promedio, capucha puesta, moviéndose rápidamente. No había visto el rostro de la persona. La Transit había estado esperando. La investigación cambió. Si la Transit había estado estacionada cerca del apartamento de 1913, Michael, antes de que él siquiera saliera del evento de networking, alguien había estado monitoreando sus movimientos. Alguien sabía dónde vivía. Alguien había estado preparado. La detective Castellano obtuvo registros de Lyft. ¿Había conducido Sarah Kim a Michael antes? No. Este era su primer viaje juntos.
¿Alguien más había solicitado viajes a su dirección recientemente? La compañía no podía confirmar sin una orden judicial, pero los datos preliminares no mostraban patrones inusuales. Los investigadores examinaron la huella digital de Michael. Sus perfiles de redes sociales eran semipúblicos. Su Instagram mostraba fotos del distintivo exterior de ladrillo rojo de su edificio de apartamentos. Su perfil de LinkedIn listaba el nombre de su compañía y Portland como su ubicación. Sus presentaciones de productos habían sido compartidas en conferencias tecnológicas. Los programas de conferencias estaban disponibles en línea, listando información de los asistentes. No habría sido difícil encontrarlo, pero ¿quién querría? El equipo forense analizó la laptop de Michael, recuperada de su apartamento por Jennifer con una llave de repuesto. Su correo electrónico no mostraba mensajes amenazantes. Su historial de navegación mostraba investigación relacionada con el trabajo, sitios de noticias y servicios de streaming. Sus mensajes de texto no revelaban nada sospechoso. No tenía perfiles activos en aplicaciones de citas. No tenía conflictos o disputas recientes. Michael Torres parecía no tener enemigos. El lunes 16 de octubre, 5 días después de la desaparición de Michael, llegó un avance de las cámaras de tráfico. Un ingeniero de la ciudad que revisaba metraje para un estudio de tráfico no relacionado notó una Ford Transit blanca viajando al este por Hawthorne Boulevard a las 11:51 de la noche. Del 12 de octubre, el lector automático de placas había capturado parcialmente la placa. La secuencia completa era visible. WXR-472. La base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados de Oregón mostraba una Ford Transit blanca registrada con esa placa. Propietario, David Brennan, de 44 años, dirección registrada en Gresham, un suburbio al este de Portland. La detective Castellano revisó el nombre de Brennan en el sistema. Sin antecedentes penales, sin órdenes pendientes. Trabajaba como contratista independiente. Reparaciones de plomería y electricidad. Había vivido en Oregón durante 12 años. El martes por la mañana, la detective Castellano y su compañero, el detective Marcus Webb, llegaron a la dirección registrada de Brennan. Una casa pequeña en una calle tranquila, césped sin cortar, periódicos apilados en el porche, sin vehículos en el camino de entrada. Tocaron, sin respuesta. Tocaron de nuevo. Silencio. Castellano contactó a la compañía de administración de propiedades. La casa era un alquiler. David Brennan no había pagado la renta de octubre. El arrendador había podido contactarlo durante 2 semanas. El arrendador aceptó reunirse con ellos en la propiedad. En 1 hora tenían entrada legal. La casa estaba casi vacía. Los muebles permanecían, pero los artículos personales habían desaparecido. Armarios vacíos. Gabinetes de baño vacíos. En la cocina, los detectives encontraron un calendario en la pared. El 12 de octubre estaba circulado en marcador rojo. Junto a él, escrito en letras de molde ordenadas, H. Boulevard, 11:30. En el garaje encontraron algo más perturbador. Un espacio de trabajo. Una mesa con bridas, cinta adhesiva y cuerda. Una lona extendida en el piso de concreto con manchas oscuras que más tarde darían positivo por sangre. No era la sangre de Michael, era de alguien más. En un estante sobre el banco de trabajo, 3 teléfonos desechables, todos apagados, y una carpeta que contenía fotografías de vigilancia impresas. Michael Torres saliendo de su edificio de apartamentos. Michael en una cafetería. Michael en su oficina. Tomadas durante varias semanas. David Brennan había estado observando.
había estado planeando. Y el jueves 12 de octubre había actuado. ¿Pero dónde estaba Michael? ¿Y dónde estaba Brennan? Se emitió una APB inmediatamente. La foto de David Brennan, imagen de licencia de conducir de 2 años atrás, fue distribuida a todas las agencias policiales en Oregón y estados circundantes. Su tránsito fue marcada en todas las bases de datos. Sus registros financieros fueron citados judicialmente. Su última transacción con tarjeta de crédito. Una gasolinera en Bend, Oregón, 160 millas al sureste de Portland, el viernes por la mañana 13 de octubre. Los equipos de búsqueda fueron enviados al centro de Oregón. Helicópteros con equipo de imagen térmica barrieron el terreno del desierto alto y las áreas del bosque nacional alrededor de Bend. Perros de cadáveres fueron desplegados a lo largo de caminos remotos del servicio forestal y senderos de 1900 excursión. El miércoles 18 de octubre, los buscadores encontraron la Transit blanca, abandonada en un área de estacionamiento cerca del río Deschutes. El vehículo estaba desbloqueado. Las llaves estaban en el tablero. El interior había sido limpiado. Sin huellas dactilares, sin evidencia de ADN, sin rastro de Michael. Pero en el área de carga los investigadores encontraron algo. Un solo artículo. El bolso mensajero de Michael. Vacío. La laptop había desaparecido. Su billetera había desaparecido. Pero el bolso permanecía, descartado en la esquina. 2 millas río arriba, los perros de búsqueda localizaron un campamento. Una pequeña carpa. Saco de dormir. Contenedores de comida vacíos. Señales de que alguien había estado allí recientemente. Y entonces, 40 yardas más allá del campamento, cerca de un terraplén empinado con vista al río, los perros se detuvieron. Comenzaron a ladrar frenéticamente, dando vueltas alrededor de un área particular. El equipo de 1900 búsqueda se acercó con cuidado. Lo que encontraron fue una sección de tierra alterada cerca del borde del acantilado. El suelo había sido movido recientemente. Rocas grandes habían sido reposicionadas. Los oficiales comenzaron a excavar. En 20 minutos descubrieron tela, una chaqueta, azul oscuro, talla mediana de hombre. Michael Torres había estado usando una chaqueta azul oscuro la noche que desapareció. La excavación continuó lentamente, con cuidado. Detectives y especialistas forenses trabajaron durante la tarde mientras las nubes se reunían arriba. A las 3:34 de la tarde lo encontraron. Michael Torres estaba enterrado 2 pies bajo la superficie, su cuerpo envuelto en el mismo tipo de lona encontrada en el garaje de Brennan. Estaba completamente vestido. El médico forense determinaría más tarde que había muerto por trauma contundente en la cabeza. Hora de la muerte. Tarde del jueves por la noche, o temprano del viernes por la mañana, dentro de horas de su desaparición. Michael Torres había estado desaparecido durante 7 días. Había estado muerto durante 6. La búsqueda de David Brennan se intensificó. Su fotografía fue transmitida nacionalmente. El FBI se unió a la investigación. Se ofreció una recompensa de $75,000 por información que llevara a su arresto. Durante 9 días hubo silencio. Luego, el domingo 29 de octubre, un empleado de motel en Reno, Nevada, reportó un huésped que coincidía con la descripción de Brennan. El hombre se había registrado 3 días antes, pagando en efectivo. Raramente salía de su habitación. Parecía nervioso y desaliñado. El departamento de policía de Reno respondió en minutos. Los oficiales rodearon el motel. Tocaron en la habitación 217. Una voz adentro preguntó quién era. Los oficiales se identificaron. Hubo una larga pausa. Luego,
La puerta se abrió. David Brennan estaba parado en la entrada. No resistió el arresto, no habló. Fue llevado bajo custodia sin incidentes. Fue extraditado a Oregón al día siguiente. El interrogatorio comenzó el martes por la mañana en el centro de detención del condado de Multnomah. La detective Castellano y el detective Webb se sentaron frente a David Brennan y su abogado de oficio. Brennan no dijo nada durante los primeros 90 minutos. Los detectives presentaron la evidencia metódicamente: el metraje de la cámara del tablero, las imágenes de la cámara de tráfico, las fotografías en su garaje, la anotación del calendario, el espacio de trabajo, la evidencia de sangre, el bolso mensajero de Michael, la ubicación de su cuerpo. A las 10:45 de la mañana, el abogado de Brennan solicitó un receso. Cuando el interrogatorio se reanudó, Brennan habló por primera vez. Confesó: antes de terminar, recuerda por qué existe este canal. Para revisar las grabaciones que revelan cuán fácilmente la realidad puede deslizarse hacia algo más oscuro. Porque entender lo que fue capturado nos ayuda a entender el miedo, el silencio y lo que nos observa de vuelta. Suscríbete y únete a una comunidad que explora lo desconocido. Dicho esto, continuemos. Había conocido a Michael 6 meses antes en una reunión tecnológica. Michael había estado presentando su plataforma de criptomonedas. Brennan se le había acercado después con preguntas sobre inversión. Michael había sido educado, pero explicó que no podía discutir detalles con no inversionistas. Brennan había interpretado esto como un desprecio, como arrogancia. Había comenzado a seguir las redes sociales de Michael. Había aprendido sus rutinas. Había conducido pasando su apartamento repetidamente. Se había convencido de que el éxito de Michael era inmerecido, que personas como Michael quitaban oportunidades a personas como él. El jueves 12 de octubre había estacionado cerca del apartamento de Michael y esperado. Había visto al Lyft dejarlo. Había llamado al teléfono de Michael, usando una aplicación de suplantación para mostrar un número similar a la línea principal de su compañía, y le dijo que había un problema urgente con el servidor que requería su atención inmediata. Un colega estaba esperando cerca con una laptop. Michael necesitaba revisar algo rápidamente. Michael le había creído. Cuando Brennan se detuvo en la Transit, se había identificado como un contratista de IT freelance, contratado por la compañía. Michael había subido al vehículo. Brennan había conducido al este, lejos de la ciudad, diciéndole a Michael que iban a un centro de datos en Gresham. Una vez que estuvieron en un área industrial, Brennan se había detenido y había atacado a Michael desde atrás. Lo había golpeado repetidamente con una llave de ruedas. Michael había luchado, había tratado de escapar. Pero Brennan había estado preparado. Había tomado aproximadamente 8 minutos. Michael había muerto en la parte trasera de la Transit, en una calle lateral en el este de Portland. Brennan había conducido el cuerpo al centro de Oregón esa noche. Había enterrado a Michael cerca del río. Había limpiado la furgoneta. Había huido a Nevada, donde había estado quedándose en moteles baratos, moviéndose cada pocos días. Cuando le preguntaron por qué había conservado el bolso mensajero de Michael, Brennan dijo que no lo sabía. Cuando le preguntaron si había hecho esto antes, dijo que no. Cuando le preguntaron si lo lamentaba, miró la mesa y no dijo nada. David Brennan fue acusado de asesinato agravado, secuestro y manipulación de evidencia. Su juicio comenzó en junio del año siguiente. La fiscalía presentó evidencia abrumadora.
el metraje de la cámara del tablero, las imágenes de la cámara de tráfico, la evidencia física de su garaje y la transit, el bolso mensajero de Michael, la ubicación del cuerpo, la propia confesión de Brennan. La defensa argumentó locura temporal. Brennan había sufrido dificultades financieras, tenía depresión no tratada e ideación paranoide. Se había obsesionado con Michael como símbolo de sus propios fracasos. Sus acciones, aunque criminales, fueron el resultado de un colapso psicológico severo. La fiscalía reconoció estos factores. El asistente del fiscal de distrito Thomas Reeves fue directo en su argumento de cierre. La enfermedad mental puede explicar el comportamiento. No borra la responsabilidad. El jurado deliberó durante 6 horas. David Brennan fue declarado culpable de todos los cargos. El 19 de agosto fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Michael Torres fue enterrado en su ciudad natal de Sacramento el 4 de noviembre. Más de 350 personas asistieron a su servicio conmemorativo. Colegas, amigos, inversionistas y miembros de la familia compartieron recuerdos de su inteligencia, su visión y su generosidad. Su plataforma de criptomonedas fue completada por su equipo de desarrollo. Fue lanzada en su nombre. Las ganancias del primer año fueron donadas a organizaciones que apoyan a víctimas de crímenes violentos. Jennifer Park y la familia de Michael establecieron la iniciativa de seguridad tecnológica Michael Torres, que proporciona subsidios para educación en ciberseguridad y capacitación en privacidad digital. Se han convertido en defensores de legislación de seguridad para viajes compartidos, impulsando sistemas obligatorios de cámaras duales en todos los vehículos. Sarah Kim, la conductora de Lyft, cuya cámara del tablero capturó los momentos finales de Michael, continúa conduciendo para compañías de viajes compartidos. Ha actualizado a un sistema de 4 cámaras que cubre todos los ángulos de su vehículo. Ha testificado ante la legislatura del estado de Oregón en apoyo de requisitos obligatorios de cámaras para todos los servicios de viajes compartidos y taxis. El metraje de la cámara del tablero que capturó a Michael caminando hacia la transit se ha convertido en un estudio de caso para agencias policiales que capacitan a detectives en análisis de vigilancia y preservación de evidencia digital. La Universidad Estatal de Portland implementó nuevos protocolos de seguridad después de la muerte de Michael. La Oficina de Seguridad del campus ahora opera un programa de viajes verificados con vehículos rastreados y conductores autenticados. Los estudiantes y el personal pueden verificar la identidad de un conductor a través de una aplicación universitaria antes de entrar a cualquier vehículo. David Brennan está actualmente encarcelado en la Penitenciaría Estatal de Oregón. No ha presentado apelaciones. No ha recibido visitas. Permanece en segregación administrativa, cumpliendo su sentencia de cadena perpetua en silencio. El edificio de apartamentos de Michael aún se encuentra en Southeast Hawthorne Boulevard. Un pequeño banco conmemorativo fue instalado en el patio en su honor. Lleva una placa que dice: Michael Torres, innovador, amigo, hijo, su visión continúa. Jennifer Park completó su posgrado en diseño al año siguiente. Ahora trabaja para una organización sin fines de lucro enfocada en ética tecnológica y seguridad digital. Habla en conferencias y eventos comunitarios, compartiendo la historia de Michael y enfatizando la importancia de la comunicación verificada y la conciencia. La detective Andrea Castellano
continúa trabajando en la unidad de personas desaparecidas. Mantiene una fotografía en su escritorio. Michael en el evento de lanzamiento del producto, 3 semanas antes de su muerte. Está sonriendo, animado, explicando algo a colegas, sin saber lo que vendría. Ella la mira todos los días. Un recordatorio de que cada caso es el hijo de alguien, la pareja de alguien, alguien que importa. El último mensaje que Michael envió fue para Jennifer. Saliendo ahora, pronto en casa. Nunca llegó a casa. Pero su memoria perdura. Su trabajo continúa. Su familia lucha por el cambio. Eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que queda.